Buenas noches amigos de Charlas de Leyendas. Bueno, el día de hoy empezamos a transmitir un poquito tarde, sin embargo, vamos a hablar de un tema que es muy importante dentro de la historia de México. Y este tema lo estamos hablando de que es Benito Juárez visto a través de sus tratados. Bueno, obviamente para poder analizar a Juárez, como siempre lo he dicho, es necesario no solamente ver la parte que tiene que ver con su vida y con su obra, sino más bien con la parte que tiene que ver con su contexto. Gran parte de lo que le toca vivir a Benito Juárez es un país convulso, es un país que está plagado de guerras intestinas, es un país que al final de cuentas le toca le toca lidiar con una guerra entre conservadores y entre liberales al final de cuentas. Pero en este caso, siempre cuando nos referimos a esta parte de Benito Juárez, nos vamos a hablar del Benito Juárez que bueno, obviamente tiene que ver con parte de la historia que se maneja, que se va a formar posteriormente a la Guerra de Reforma, escrita por Vicente Riva Palacio, pero el contexto, como les digo, de la vida de Juárez, pues obviamente está marcado por estas partes. Bueno, por lo general, siempre a Juárez se le va a criticar o se le va a reconocer, dependiendo del rubro donde se maneje, por la acción de lo que son las leyes de reforma. Sin embargo, las leyes de reforma no solamente nos vienen a partir de Benito Juárez. Las leyes de reforma literalmente son un derivado que va a surgir de las partes post-independentistas, específicamente estaremos hablando ya del tercer gobierno presidencialista que va a tener México. Es cuando se van a surgir esta parte de que son las leyes de reforma. Siempre cuando uno habla de esta parte, siempre reconocemos como que Benito Juárez como el principal creador de las leyes de reforma. Sin embargo, las leyes de reforma que le tocan a Juárez literalmente vienen más bien de la parte de Valentín Gómez Farías, por allá de 1833, cuando surge, cuando Santana toma a promover la primera separación de la iglesia del Estado y que va a provocar que de alguna forma Antonio López de Santana vuelva a incorporarse al servicio activo y vuelva a tomar la presidencia y a sacar a Valentín Gómez Farías, que era su vicepresidente. Ahora, por lo general siempre se dice que la historia la escriben los vencedores. Realmente me atrevo a decir que esa frase es equivocada, porque realmente la historia la escriben los historiadores. Al final de cuentas, a través de una metodología, es una metodología de investigación, una metodología de comparación y sobre todo una metodología de investigación del contexto a través del cual se hacen estas interpretaciones de la historia, o sea, hace esta historia. Depende más bien del gobierno en turno el hecho de que uno sea el que interprete las leyes o por menos saque de alguna u otra manera alguna parte de la historia o de su propia versión de la historia. Y en este caso es muy aplicable para el caso de Benito Juárez. Como les digo, Benito Juárez por regla general siempre va a ser recordado como, obviamente, como el benemérito de la patria, pero de su parte oscura siempre va a estar recordado como con la firma del tratado Magliano-Campo, que va a firmar única y exclusivamente con Estados Unidos, donde cede a perpetuidad el paso del istmo de Tehuantepec, igual como paso franco por las varias zonas del país, así como la intromisión de la policía norteamericana y la intervención militar en caso de peligro extremo. Es más o menos lo que nos decía el tratado Magliano Campo. Sin embargo, también este Benito Juárez va a firmar desde su primer año de presidencia con algunas otras naciones, algunos convenios y algunos otros tratados. Por ejemplo, para el año de 1858, él va a firmar el tratado Dunlop Ocampo, este tratado que es donde Juárez reconoce y eleva a calidad de deuda nacional una
unas deudas exigibles, unas deudas convenidas, sobre todo por parte de Félix María Zuluaga. Estamos hablando de Félix María Zuluaga, era el presidente de la República Mexicana en época anterior a Miguel Miramón, y él va a contratar una deuda con Inglaterra. Sin embargo, esta deuda va a ascender alrededor de unos 660,000 pesos, que este Juárez lo que va a buscar para poder obtener el reconocimiento como presidente de la República Mexicana del gobierno inglés, va a duplicar la tasa de interés, la cual estaba tasada en un 6%, la va a aventar alrededor del 12%. Y entonces estamos hablando de que obviamente el gobierno inglés, derivado de estos réditos que se le otorgaban, es que va a firmar y va a otorgar cierto reconocimiento al gobierno itinerante que va a tener Benito Juárez. Este convenio de Juárez va a ser posteriormente modificado a través de otro convenio ya firmado en 1861, ya una vez concluida la Guerra de los 3 Años o la Guerra de Reforma, donde Juárez había terminado como ganador, y a final de cuentas el país obviamente se encuentra sumido en deudas. Sin embargo, también se van a tener deudas no solamente por parte del gobierno de Juárez. En este caso, en el Tratado White-Zamacona de 1861, Benito Juárez va a reconocer un adeudo que él no contrata, o por lo menos él no tiene directamente injerencia sobre él. Y resulta que durante la Guerra de los 3 Años, Miguel Miramón va a ocupar lo que es la dependencia o la oficina de la demarcación británica que se encontraba en el centro histórico, y al no encontrarse a nadie va a ser exigible o va a tomar las riquezas y el dinero y el oro que se encuentra dentro de este destacamento británico, lo va a tomar para financiar la parte conservadora. Esta deuda, estamos hablando de que Miguel Miramón va a tomar alrededor de unos 660,000 pesos aproximadamente. Sin embargo, Benito Juárez va para tratar de comprometer al gobierno de Inglaterra para que lo reconozca como presidente de la República Mexicana, ya como un presidente triunfador, como un presidente liberal triunfador, va a agarrar y va a subir nuevamente. Estamos hablando de que sin necesidad realmente de una necesidad justificada o una justificación real para firmar con esta dependencia de Inglaterra, va a agarrar y va a terminar nuevamente doblando la tasa de interés que se había convenido. Esta tasa obviamente se había quedado de manera provisional en el Tratado de Dunlop-Ocampo, se había quedado inicialmente al 6%, y en el White-Zamacona lo va a reconocer y lo va a duplicar el interés. Estamos hablando de que se va a ir a 600, al 12%, además que también aunado a este tratado White-Zamacona, Benito Juárez el año siguiente va a mandar a Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, que negocie nuevamente con Inglaterra un préstamo más y que le den más tiempo para pagar lo que había convenido, y va a firmar lo que se conoció como el tratado White Doblado, o nuevamente va a ser con el embajador de Inglaterra, con el embajador White, es con el que se va a hacer esta firma. Y vamos a ver cómo va a agarrar, y no solamente ya va a comprometer la parte económica del país, va a autorizar al gobierno inglés que en el caso supuesto de que no se pagara a tiempo tanto la parte del capital como la parte de este 12% de interés, le daba toda la posibilidad a Inglaterra de hacer una intervención militar directa sobre el territorio nacional. Se le permitía que pudiera ser literalmente una guerra de conquista, o que viniera a tomar tanto puertos y como a
embargar las aduanas en la nación mexicana. Sin embargo, este tratado de White Doblado va a empezar a surtir efectos ya después con el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y que además va a terminar siendo ya liquidado durante el gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, derivado de este convenio es que Benito Juárez sí va a lograr este reconocimiento por parte del gobierno de Inglaterra como presidente de la República. Entonces, tendremos entonces que con Inglaterra firmó tres convenios o tres tratados, totalmente todos oprobiosos, que era, como les comentaba, el convenio Dunlop-Ocampo, el convenio White-Zamacona y el convenio White-Doblado. Eso es lo que va a hacer literalmente con el gobierno de Inglaterra. Y con el gobierno de España, obviamente, recordando el motivo que va a propiciar lo que es la intervención francesa. Bueno, los pongo en contexto. Cuando se hace la intervención francesa, estamos hablando de que las negociaciones que va a tener el gobierno conservador en Europa, representado por Juan Nepomuceno, él se va a agarrar y van a establecer, perdón, tengo la garganta un poco seca, van a establecer lo que es una intervención en México, sobre todo porque México hace una suspensión de pagos a las naciones europeas. Hay que reconocer las cosas. La suspensión de pagos, Juárez no la quería. Al final de cuentas, el que lo va a terminar haciendo esta suspensión de pagos va a ser el Congreso de la Unión Mexicana, el que va a provocar que estas tres naciones, tanto Inglaterra, Francia y España, traten de intervenir en América. Sin embargo, derivado de los tratados que va a tomar o te va a tener Benito Juárez, es que, por ejemplo, este tratado tan ominioso que va a tener con Inglaterra va a provocar que en el 62, con este doblado, literalmente lo que es la nación Inglaterra se dé por satisfecha con este convenio y retire sus fuerzas armadas. Sin embargo, con España también va a haber unas negociaciones donde se van a reconocer ciertos adeudos que se tiene del gobierno mexicano, sobre todo de la parte conservadora, que había adquirido Miguel Miramón a través del tratado Almonte, donde se comprometía a pagar cantidades a España, cantidades sobre todo porque Leonardo Márquez había, en Laguna Seca, había intervenido algunos negociantes y algunos destacamentos españoles, y había tomado, literalmente, más bien no tomado, había saqueado, había robado parte de lo que era este tesoro que tenían los españoles en México de parte de su embajada, y va a negociar, como les digo, Juan Nepomuceno Almonte, este tratado con Alejandro Montt. Sin embargo, este tratado, al ser derrocado lo que es el gobierno ya posterior de el gobierno de Miguel Miramón, obviamente la nación española necesita unas garantías para poder no intervenir. El principal temor que tenía en España es que lo convenido en el tratado Almonte no se le cubriera, por lo cual viene acompañando a los ingleses y a los franceses para invadir México. Sin embargo, las negociaciones que va a tener Zarco con igual Manuel Doblado con el general Prim, van a lograr que se reconozca íntegramente el tratado que posteriormente los liberales conservarían como de entreguista, como era, según ellos, el tratado Monalmonte. Lo van a reconocer en cada una de sus partes, y además van a agarrar y van a reconocerle a España un adeudo. Estamos hablando, imagínense, el tratado Monalmonte, estábamos hablando de una cantidad aproximada de unos 967,000 pesos, pesos más, pesos menos, que se le debía a la nación española, y van a todavía a garantizarle a España un tratado por 8 millones de pesos.
literalmente, y todavía la negociación es sobre futuros fallas que pueda tener el gobierno mexicano por cuanto a los pagos. Entonces estamos hablando de que se va a comprometer el gobierno juarista para su reconocimiento con daños que ni siquiera habían ocurrido al momento de su firma. Solamente derivado de esto es que el gobierno de España, también con el general Prim, literalmente se va a dar por satisfecho, van a dar vuelta a lo que son sus embarcaciones y se van a retirar a Cuba y posteriormente obviamente a España. Es los tratados que se van a tener con España. Y con Francia también, se van a firmar tratados. Sin embargo, estos tratados que se van a firmar con Francia literalmente no van a ser reconocidos posteriormente por el gobierno francés. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que para 1862 es cuando se da literalmente esta intervención o este primer intento de intervención extranjera, en este caso francesa, dentro del territorio nacional, y posteriormente hasta el año siguiente es cuando las tropas francesas van a buscar el hecho de consolidarse dentro del territorio nacional, y bueno, por las características que se dieron, obviamente había que tener una justificación de una intervención francesa a largo plazo. Ellos alegaban en ese momento, obviamente, deudas que se tenían, que todavía arrastraba el gobierno mexicano de la época de la guerra de los pasteles, que no se habían cubierto, donde el gobierno francés va a exigir unas cantidades completamente exorbitantes y completamente fuera de contexto de lo que realmente se les debía. Sin embargo, en 1861 se había firmado el tratado de Sarko-Saligny con Francia, Saligny, se había firmado con Francia, donde se reconocía este adeudo y además de estos 986,000 pesos que se debían, lo iban a incrementar a 1,5 millones, más o menos. Estaremos hablando de que injustificadamente el gobierno juarista reconocía un 60% más del adeudo que realmente se tenía. Además que de este adeudo que se generaba del 12%, del 60% más, también se tasaba en el 12%, cuando en aquel momento la tasa internacional que se manejaba era el 6%. Entonces tenemos que Benito Juárez, literalmente, para buscar su reconocimiento, va a obtener los tratados con España, el tratado con España, que tenemos el tratado Prim doblado, con Francia, que es el Sarko-Saligny, con Inglaterra, el convenio Dunlop-Ocampo, el tratado White-Zamacona y el tratado White doblado. Estos son los tratados de los que nunca nos hablan la historiografía nacional, la historiografía mexicana, donde inclusive personajes liberales van a criticarle, sobre todo a Benito Juárez. Sobre todo el personaje que se va a convertir en su más grande crítico es el liberal Ignacio Altamirano. Ignacio Manuel Altamirano, el poeta, en reiteradas ocasiones va a hablar de este entreguismo que va a tener Benito Juárez con el gobierno, con los gobiernos europeos, para obtener su reconocimiento a una costa de la soberanía nacional. Posteriormente ya estaríamos hablando de que durante la intervención, literalmente ya con los franceses dentro del territorio nacional, va a firmar el tratado Maglein-Ocampo. Sin embargo, por cualquier cosa que fue lo que ocurrió, es que muchos de estos tratados terminaron por no cumplirse, afortunadamente. Uno de ellos, el que nunca se cumplió y que se llegó a firmar, obviamente tenemos el más emblemático, el tratado Maglein-Ocampo con Estados Unidos, donde además también algunos otros tratados, sobre todo con Francia, se van a ver rebasados por la intervención francesa, se van a ver inclusive, van a ser ratificados ya por el gobierno de Maximiliano,
bueno, obviamente el gobierno paralelo de Maximiliano, porque no hay que olvidar que el gobierno de Benito Juárez como tal nunca dejó de existir en este caso. Ahora bien, tenemos esa parte. Sin embargo, para hablar de Benito Juárez, obviamente empecé hablando de historiografía. Lo que se va a dar es una interpretación de la historia. No hay que olvidar que todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos, somos un producto de la Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana obviamente va a surgir el Partido Revolucionario Institucional, bueno, el Partido Nacional de la Revolución Mexicana, que pues, después va a ser el Partido el Partido Nacional, el Partido de la Revolución Nacional, no, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, y posteriormente para el 46 se va a convertir en el Partido de la Revolución Revolucionario Institucional. Bueno, sin embargo, ¿por qué hago doy este brinco en la historia? Porque tenemos que dentro de esta parte, lo que va a generarse por parte del gobierno, de este gobierno de posterior revolución, va a buscar este resurgimiento de la nación mexicana, retomar valores del prehispanismo y del indigenismo, poner esta parte del surgimiento de la nación mexicana como la época de oro, la época que estamos hablando de la época prehispánica, y sumado con ella la época que va a complementar esta parte que este nuevo ideario nacional se va a generar. Estaríamos hablando obviamente de Benito Juárez. ¿Por qué? Porque Benito Juárez encarnaba esta figura que se manejaba dentro de la historiografía nacional. Había que tener una reconstrucción de héroes. Obviamente no podemos tener como héroe al fundador de la patria, a Agustín Iturbide, porque al final de cuentas representaba esa parte criollista. Tampoco podemos tomar en cuenta Antonio López Santana, porque también era la parte mestiza. Pero Benito Juárez encajaba perfectamente con esta parte del retomar nacionalmente la parte prehispánica. Lo vemos, por ejemplo, en obras, inclusive en la parte cultural, donde tenemos a una tendencia muralista representada con Diego Rivera, representada con David Alfaro Siqueiros, e inclusive con José Clemente Orozco, donde se pone como el motor principal de esta nueva identidad cultural a la figura indígena. En este caso, obviamente, si recordamos la historia de Benito Juárez, tenemos la parte que él es una persona de origen 100% zapoteco, donde nos dice la historiografía oficial, o sea, la oficialista, que él literalmente va a ser un pequeño pastorcito, que va a tener sus primeras letras dentro del ámbito católico, donde él va a generar este renacimiento, esta cultura, donde este personaje va a terminar tomando lo que es el crecimiento o el desarrollo político de una persona indígena. Por eso es que se va a justificar gran parte de estos tratados que se va a firmar Benito Juárez con naciones extranjeras. No hay que olvidar que Benito Juárez es un miembro connotado de la masonería. Sin embargo, yo les decía muy al principio, relacionado, Eddie, buenas noches. Aquí estamos platicando un poco de Benito Juárez, su contexto. Como les decía, entonces Benito Juárez va a crecer 100% en un ambiente católico. Por eso les decía, las leyes de reforma literalmente a Juárez no le competen como tal. Inclusive si había que darles un reconocimiento como tales, deberían ser las leyes de Lerdo, de Sebastián Lerdo, y Sebastián Lerdo debió haber sido llamado en su lugar el Benemérito de las Américas, si lo podíamos llamar de esa forma. Sin embargo, no va a obtener este reconocimiento por la forma en que va a terminar su carrera política Sebastián Lerdo de Tejada. Y además, también por la parte que va a estar arrastrando de su hermano Miguel Lerdo de Tejada. Pero bueno, tenemos que Juárez va a
crecer católico, literalmente va a ser acusado por la parte de los católicos, sobre todo de las esferas políticas, porque él cuando era gobernador de Guanajuato, perdón, de Oaxaca, él siendo allí, él inclusive exhortaba a que sus compañeros fueran a misa y que fueran fieles cristianos. Sin embargo, cuando se da el cambio por el problema que va a tener con Antonio López Santana, que él se va literalmente en este huir hacia el norte del país, él va a conocer a lo que sería su gran mentor político, que es Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, donde él lo va a iniciar y va a ser su plataforma o su trampolín dentro de la política, no solamente de la esfera local, sino lo va a mandar a la esfera nacional. Él va a estar literalmente en Nueva Orleans, financiado por Manuel Doblado. Él va a ser permeado por lo que son las ideas masónicas. Sin embargo, también poner a Juárez como una persona anticlerical es completamente equivocado, porque a final de cuentas Juárez quería convertirse en una especie de Enrique VIII, aquel rey inglés, el cual trata de divorciarse. Obviamente el Papa no le da la venia para que se pueda divorciar, y él termina literalmente haciendo su propia iglesia. La idea de Juárez era muy parecida a esta. Él lo que Juárez pretendía era convertir que este arzobispado en México, convertirlo de alguna u otra manera en un arzobispado local, donde él se erigiera como la máxima autoridad, no solamente política, sino también religiosa. Obviamente tenemos que dentro del Partido Liberal tenían estas ideas radicales, y no se lo van a permitir a Juárez, no le van a permitir el que se desarrolle. Además también que vamos a tener que la Iglesia Católica va a estar apoyada sobre todo por el enemigo acérrimo de Benito Juárez, que literalmente el enemigo de Juárez no va a ser Maximiliano de Habsburgo. Realmente el verdadero enemigo de Juárez lo va a representar Miguel Miramón. Y por eso gran parte de los tratados que se firmaron con naciones europeas fueron literalmente copias viles de tratados y convenios extraoficiales y pláticas que se estuvieron llevando entre conservadores y naciones europeas, conservadores mexicanos, y que Juárez los va a retomar como propios, y además va a mejorar las condiciones y va a literalmente a poner de rodillas al país con tal de obtener este reconocimiento que se tenía. Por eso lo vemos. Al final de cuentas, duplicar estos intereses que va a tener Benito Juárez. Sin embargo, afortunadamente, como les digo, muchas de estas naciones se van a empezar a enfrascar en sus propias guerras locales, en sus propios ámbitos económicos, en sus propias dinámicas, y muchos tratados no se van a cumplir. En el caso de Inglaterra, no se van a cumplir por una simple y sencilla razón. Estamos hablando de que la nación mexicana va a entrar a lo que es este relanzamiento de la revolución industrial tarde. Y en este caso, naciones como Inglaterra, naciones inclusive como obviamente como España, como Francia, van a entrar a una segunda era de revolución industrial, y van a tener sus propias preocupaciones. Ellos van a ver que de alguna u otra manera tienen que acrecentar sus mercados, tienen que acrecentar sus cuestiones tecnológicas, y se van a enfrascar más en eso. Y como les digo, en el caso de Inglaterra, él va a entrar prematuramente a este flujo de la segunda área de la revolución industrial, y va a empezar a obtener también, a ver la manera, empezar a convertirse también en una especie de la policía o del mandamás que se va a enfrascar, o que la persona que va a dirigir lo que son los futuros y presentes de Europa de aquella época. Sin embargo, se va a enfrentar obviamente a una nación francesa que también va a ingresar a esta parte, pero
pero no tanto en el ámbito militar, sino más bien en el ámbito, bueno, no solamente en el ámbito industrial, sino en el ámbito militar. Estamos hablando de que Francia en ese momento empieza a tener una expansión dentro del territorio europeo y convierte su ejército en uno de los ejércitos o en el ejército invencible de aquella época. Entonces Francia va a tener esa parte, el desarrollo tecnológico que se va a tener dentro de Francia va a ser de manera tecnológica, perdón, de manera militar, y lo que es Inglaterra de manera económica. Y por el caso de España, España también se va a enfrentar a una ruptura de lo que es la parte monárquica. Ellos empiezan a ver también esta manera de empezar a cuajar lo que sería posteriormente la República Española. Es cuando se van a venir las primeras oleadas de españoles a México. Y eso lo vemos, por ejemplo, en lugares como el centro histórico, donde vamos a pasar, donde si tenemos 40 panaderías, donde unas 8 pertenecerían a españoles, a llegar a un rango donde más del 60% de las panaderías eran de parte de españoles. Entonces, esta expansión que va a tener tanto estas tres naciones es que van a provocar que estos tratados literalmente pasen a segundo plano. Como les digo, Inglaterra va a tener esa parte. Sin embargo, Francia se va a ver y se va a sentir pagada. Obviamente, cuando entra el gobierno de de Maximiliano de Habsburgo, obviamente este reconocimiento de estos deudos van a quedar de una u otra manera extinguidos. Sin embargo, cuando se acaba, obviamente, el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, nos vamos a enfrentar a una nueva estructura o a una nueva geopolítica europea. Para ese entonces, lo que era la nación o el imperio austrohúngaro, había obviamente al lado de Prusia, se habían enfrascado en una guerra con Francia y habían obviamente pasado sobre Francia. Y Francia, su preocupación era recuperar más que su posición en Europa, más que enfrentarse o seguir manteniendo guerras fuera del territorio extranjero. Ahora bien, las personas que están conmigo, me gustaría que me hicieran algunas, que fuera esto un poquito más interactivo, y me hicieran algunas preguntas sobre estos tratados. Obviamente los tratados, para los que se conectaron tarde, estamos hablando de tres tratados que se firmaron con Inglaterra. Estamos hablando de un tratado que se va a firmar con Francia. Obviamente, dos tratados que se firman con España. Bueno, uno ya estaba firmado, el otro va a ser una ratificación del primero. Y obviamente, esta parte. Y obviamente, posteriormente tendremos el hecho de que Juárez va a literalmente a supeditar su gobierno al tío Sam. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, Benito Juárez independientemente de que él va a tener muchas ideas, va a ver que él va a considerar que la República Norteamericana es una república perfecta. Sin embargo, además va a tener el apoyo de lo que es también, como les digo, las logias masónicas. Obviamente, Juárez va a tener este apoyo. Juárez, cuando está durante la guerra de los 3 años, enfrentándose, bueno, en la guerra de la guerra de reforma o la guerra entre liberales y conservadores, él literalmente ya estando reducido única y exclusivamente al fuerte de San Juan de Ulúa, va a mandar un comunicado al gobierno norteamericano pidiéndole ayuda, proponiéndole que posteriormente se va a firmar un tratado, el Tratado Magdaleno Campo, y le va a pedir la ayuda y una intervención norteamericana militar. Miguel Miramón consideraba que para poder tomar lo que era el fuerte de San Juan de Ulúa, él tendría que atacarlo por mar.
él va a adquirir un par de buques mercantes en Jamaica, va a empezar a acorazarlos, más bien a empezar a pertrecharlos en Cuba, y va a terminar esta labor de estos barcos literalmente en Campeche. Sin embargo, este ayuda que va a pedir Benito Juárez el gobierno norteamericano va a consistir en que el gobierno norteamericano va a mandar una flota que va a hundir los barcos de Miguel Miramón. Derivado de ello es que va a terminar Juárez comprometiendo, gracias a esta ayuda, no solamente con el Tratado Magdaleno Campo, va a terminar comprometiendo la soberanía nacional, y además, posteriormente, ya teniendo la intervención francesa, la intervención austriaca, lo que va a hacer Benito Juárez, cuando acaba la guerra de secesión norteamericana, literalmente, lo que son los mercenarios norteamericanos, y con armas norteamericanas, va a empezar a hacer la reconquista del territorio nacional, viniendo desde el norte del país. Él va a empezar, obviamente, desde Pasos del Norte, que actualmente sería Ciudad Juárez, hasta llegar a la ciudad de Querétaro. No digo la Ciudad de México, porque la ciudad de Querétaro va a caer, y el Imperio Maximiliano va a caer un mes antes de que oficialmente el imperio cayese. Se supone, y uno podría llegar a creer, que una vez tomando prisionero al emperador, se acababa el imperio. Sin embargo, esto no sucede así, porque al final de cuentas va a encontrarse que Leonardo Márquez va a defender la ciudad de México todavía un mes, que lo que va a provocar de cuentas se termine generando el asesinato de el asesinato de Miramón, el asesinato de Tomás Mejía, y obviamente el asesinato de Maximiliano. No sé si tengan alguna duda sobre los tratados que firmó Benito Juárez y que van a forjar su historia. Como les decía, al final de cuentas, este contexto de Juárez sí se requería de alguna u otra manera, siendo benevolentes con Benito Juárez. Obviamente, el hecho de duplicar las tasas de interés era completamente fuera de lugar, porque pues, él ya tenía, al final de cuentas, una restauración de su gobierno. Ya habían triunfado Jesús González Ortega, ya habían vencido a Miguel Miramón, ya estaban dentro ya estaba oficialmente como presidente de la República. Benito Juárez no tendría realmente que haber firmado estos tratados, simplemente era cuestión de tiempo. El ejército conservador estaba completamente destruido, quedaban unos cuantos reductos, los cuales ya no eran ya no había un suficiente personaje que aglutinara a la parte conservadora, por lo cual ya era innecesario gran parte de estos tratados. Sin embargo, como les digo, Juárez va a buscar este reconocimiento a través de estos tratados. Ahora bien, como les digo, Juárez, toda su vida, si algo podemos reconocerle a Juárez, es que fue un hombre con mucha suerte, y que además de que fue un hombre con muchísima suerte, fue un hombre que también su contexto histórico lo benefició. Y este beneficio obviamente lo vamos a ver reflejado con los tratados con Francia, obviamente por la intervención francesa, con los tratados con Inglaterra, obviamente porque también va a enfrascarse este desarrollo inglés dentro de Europa. Además, también las naciones europeas van a ver el creciente poderío de una nueva nación o de nuevas naciones que van a entrar como a competirles por la hegemonía de lo que era esta parte militar y económica en Europa. Uno de ellos, estamos hablando obviamente a resumidas cuentas, del imperio alemán y austriaco, de Austria. Vamos a ver también
que empiezan otras naciones a surgir, inclusive viene lo que es parte, empieza ya a creerse en una unificación italiana. Entonces ya estamos hablando de que entran nuevas naciones, van a entrar Estados Unidos a este concurso y además una nación completamente ajena a la zona europea. Va a empezar a generar, a convertirse en imperio, que es el imperio del Japón. El imperio del Japón, no hay que olvidar que a finales del siglo XIX se va a enfrascar en una guerra con Rusia y literalmente los japoneses van a terminar venciendo a los rusos. En este caso, se van a empezar a convertir en potencias económicas, en potencias militares y obviamente van a empezar a marcar agendas, por decirlo como para hablar más contemporáneamente. Sin embargo, estas tres naciones van a provocar que las otras naciones como Francia, España o Inglaterra se empiezan a volver más endémicas, más hacia el interior, más a preocuparse por su propia economía. Y en este caso es que estos tratados no se van a llevar a cabo. Pues les digo, al final de cuentas, unos con mucha suerte, unos, por ejemplo, con el Tratado Magleno-Campo, no se vaya a llevar a cabo por una simple y sencilla razón. El Tratado Magleno-Campo, si bien concedía grandes potestades a lo que era al ejército y al gobierno norteamericano, también le imponía el hecho de que si Estados Unidos tenía una guerra con el vecino del norte, que era Canadá, México se comprometía o se obligaba a ayudar con armamento y con hombres a Estados Unidos para atacar a Canadá en el supuesto que se diera alguna intervención con ellos. Sin embargo, eso era muy poco probable. Lo que era más probable es que nosotros tuviéramos problemas. ¿Qué tal? Igual un saludo a Iztapaluca, Freddy López. Pues bueno, entonces tenemos que se me fue la hilación. Entonces decía, entonces vamos a tener que sí, se me fue completamente. Estaba hablándoles de Mon Almonte. Obviamente, cuando Estados Unidos, México, como digo, era más fácil que México fuera invadido o fuera atacado por alguna otra nación a que Estados Unidos. Entonces, y de igual manera, Estados Unidos se comprometía a poner un ejército a disposición del gobierno mexicano, a dar financiamiento al ejército mexicano o al ejército que estableciera la defensa de la República Mexicana. Sin embargo, era obvio que a Estados Unidos no le convenía el tratado, por eso cuando el tratado Magleno-Campo llega al Congreso de Estados Unidos, simple y llanamente lo meten no pasa la discusión, lo mandan a revisión, viene lo que se llamó la Guerra de Secesión Norteamericana, y cuando la Guerra de Secesión Norteamericana concluye, obviamente tenemos que Estados Unidos, a pesar de que no se firma el tratado, de manera extraoficial, pero no tanto por el tratado, sino más bien por sus propios intereses, es que va a ayudar al gobierno de Juárez para que literalmente terminen arrojando al ejército al ejército francés del territorio nacional. Por eso es que se va a llevar a cabo. Sin embargo, el tratado Magleno-Campo quedó así, en el tintero. No se lleva a cabo precisamente por estos cambios políticos, pero no solamente en el interior de la República Mexicana, sino además del extranjero. Y bueno, eso es básicamente lo que va a marcar. Ahora, si criticamos Juárez, siendo bien lo más ecuánime que se pueda, dentro de todo lo malo o todo lo bueno que va a tener Juárez, obviamente, si analizáramos los tratados al pie de la letra, sacándolos completamente de su contexto histórico, tendríamos que a Juárez, como lo catalogó Ignacio Manuel Altamirano, o el propio Celerino Salmerón, que fue uno de los más acérrimos críticos de Benito Juárez,
obviamente lo tendríamos como el más grande de los traidores de la República Mexicana. Obviamente pensando con el pensamiento, perdón por la redundancia, actual. Sin embargo, esa parte no le toca a Juárez. Juárez también, obviamente, si no hubiera tenido suerte, eso hubiera pasado, pero Juárez sí tuvo suerte. Entonces, Juárez termina siendo catalogado entonces como, eh, como un gran patriota. Sin embargo, patriota porque pues, al final de cuentas los tratados que él firma terminan por no cumplirse, terminan por no quedar sin sanción, y los que pocos que van a llegar posteriormente a Juárez, obviamente van a irse más allá de él, se van a ir específicamente a los gobiernos tanto de Porfirio Díaz como de Manuel González, siendo realmente Manuel González el que termina limpiando, saneando la economía mexicana y teniendo los primeros años de los gobiernos de Porfirio Díaz, donde se va a tener un restablecimiento ya literal y real de la República Mexicana. Si hay algo que se tiene, es que el gobierno de México, literalmente, a pesar de que decimos que es una república, siempre ha sido gobernado por una monarquía que dura 6 años, bueno, en aquella época 4 años en el poder. Obviamente tenemos personajes como Antonio López de Santana o como el propio Benito Juárez, que se van a buscar la manera de perpetuarse en el poder. Decía Ignacio Manuel Altamirano que no había ningún personaje más sanguinario que el propio Juárez, porque a sabiendas de que comprometía la soberanía de la nación y que provocaba la muerte de compatriotas, a él no le importaba, porque su único interés, al final de cuentas, era mantenerse en la silla presidencial el tiempo de manera indefinida. Decía por ahí una canción de mediados del siglo pasado, no recuerdo si era de los Xochimilcas, que hablaba y decía que si Juárez no hubiera muerto, pues todavía viviría. A resumidas cuentas, estaríamos hablando de que si Juárez no hubiera fallecido, su periodo en la presidencia de la República hubiera sido mucho mayor. Y los tratados los que firmó, de alguna u otra manera, posiblemente sí tenía que haberlos firmados. Él decía que una firma no importaba mucho, que al final de cuentas que lo que importaba era cumplirla. Benito Juárez no le toca a él realmente cumplir esos tratados que él firma. Él va, como les digo, va a ser un personaje con mucha suerte. Sin embargo, así se va a dar la figura de Benito Juárez. Así que ya en conclusión, Benito Juárez no tendríamos un personaje tan vendepatrias, a pesar de que los tratados que él firmaba eran totalmente vendepatrias, y tampoco va a ser una persona tan patriota como lo ponen. Tampoco es un acérrimo enemigo de la iglesia, por el contrario, va a ser amigo de grandes estructuras de la iglesia. Él va a tener, como digo, lazos con la iglesia, inclusive es literalmente cuando, si ustedes se preguntan si es cierto que se habían cumplido las leyes de reforma, ¿por qué llega la Iglesia Católica Mexicana con tanta fuerza al gobierno de Porfirio Díaz? Obviamente porque va a haber los famosos amarres o las famosas concertaciones que se hicieron tan famosas en la década de los 80 con Miguel de la Madrid. Sin embargo, ya se daban desde tiempo antes, donde literalmente Porfirio Díaz ya le va a tocar a él ratificar estas partes, ¿no? Y tener este cumplimiento. Pero entonces Juárez no va a ser tan malo. Ahora, si ustedes se preguntan, obviamente, ¿por qué Juárez va a ser recordado de una forma tan heroica? La persona que defiende bueno, la persona que hace la historia de México a través de una enciclopedia que se llama México a través de los siglos, va a ser Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio va a ser muy benévolo con la figura de Benito Juárez. Obviamente, estos tratados con Francia, estos tratados con España, estos tratados con Inglaterra, están ahí,
no están ocultos, están a la vista de todos, están en el Archivo General de la Nación, e inclusive si uno no los tuviera puede tener acceso de ellos a través de la embajada de estos países en nuestro territorio, donde uno puede pedir información y ellos se la proporcionan a uno. Sin embargo, para ellos era más fácil echarle la culpa de todos los males a los conservadores y hacer minimizar o ni siquiera mencionar lo que eran los tratados que perjudicaban a México, tomados por liberales. Él no lo ponía. Estamos hablando, como les digo, hay que recordar estos tratados que, por ejemplo, el White doblado, literalmente era también un acceso a colonos norteamericanos que en uno de los puntos habla de eso, de permitir que vengan algunos colonos norteamericanos y europeos a establecerse dentro del territorio nacional. Para los norteamericanos les permitía, sobre todo con la creación del pueblo o la villa de Comonfort, ahí le permitía la entrada de colonos norteamericanos, con los cuales ellos pudieran establecerse. Obviamente ellos no iban a pagar impuestos, ellos iban a ayudar a poblar, y se creía que ellos iban a traer alguna tecnología. Olvidándose completamente Juárez, bueno, dice la consigna, bueno, vino desde la época de Roma y posteriormente en el Renacimiento se va a retomar, que aquello que decía que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. En este caso Juárez sí conocía la historia, la había vivido muy reciente, a él le tocó ser uno de los gobernadores que va a estar literalmente neutral, o que se va a mantener neutral contra la intervención norteamericana, pero Texas, al final de cuentas, se termina perdiendo por la misma, bajo la misma argumentación que Benito Juárez proponía a los extranjeros. Al final de cuentas, era una extensión de Texas, el hecho, por ejemplo, el mismo de Tehuantepec, e inclusive hay tratados que se van a firmar con Estados Unidos ya posteriormente, ya con la restauración de la República, donde se va a hablar de que al final de cuentas lo que sería la venta de lo que es Baja California iban a ser vendidos a Estados Unidos. Si uno ve un mapa, literalmente, si no, bueno, exceptuando la parte del mar, tenemos que, por ejemplo, la Baja California, bueno, las dos, alta y la baja, sobre todo la norte, tiene más frontera con Estados Unidos que con México. Con México es una frontera muy pequeña. Estamos hablando que es aproximadamente el 25% de lo que se tiene con la frontera norteamericana. Sin embargo, es un tratado que al día de hoy está vigente. Es un tratado, si mal no recuerdo, ya no me acuerdo, el tratado ese con Estados Unidos tiene un nombre de un santo, los tratados de Santa María, creo. No me hagan mucho caso, se los paso después el dato, donde él compromete, igual permite la entrada de colonos norteamericanos a que ocupen lo que es la península baja californiana, y además está al día de hoy, ese tratado está vigente. O sea, no ha sido no ha sido hecho cumplir por los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos en la parte de Baja California Norte a una, no, en Sonora, más bien tenemos a una gobernadora del PRI, donde hace unos 2 o 3 años se volvió a hablar, a discutir de manera oficial en Estados Unidos la aplicación de ese tratado que Juárez había hecho con los Estados Unidos para la venta de lo que es las Baja Californias, porque Juárez no tuvo el empacho de permitir que intervinieran las aduanas, no tuvo empacho en permitir que llegaran ejércitos extranjeros y que se quedaran en el territorio nacional, no tuvo empacho en permitir que se fundaran poblaciones norteamericanas e inglesas aquí en México. No tuvo ningún temor, no le tembló la mano
cuando comprometió la seguridad y la soberanía nacional. Pero bueno, eso es por parte de Benito Juárez, derivado de este accionar que tuvo durante sus periodos presidenciales. No hay que olvidar que Benito Juárez solamente va a tener un periodo presidencial literalmente tranquilo, literalmente sin problemas, que va a ser el de 1859 a 1863. En el 63 no hay una guerra intestina de manera oficial, sino más bien tenemos una intervención. Ya no somos república, somos un imperio, un segundo imperio. Sin embargo, este Juárez, independientemente de eso, va a reconocer, como les digo, va a reconocer, por ejemplo, un adeudo que se tiene con un comerciante inglés de apellido Checker, con el cual se va a llegar a un consenso y se va a ver la manera de reconocerle una deuda que de carácter civil se va a convertir en una regla de carácter federal. Si les suena esto a FOA Proa, es única y exclusivamente coincidencia de la historia, pero sí, ya había este tipo de acciones que ya se daban desde antes. Como les digo, también tenemos, por ejemplo, bueno, también, bueno, aparte, esto no tiene mucho que ver con Juárez, sin embargo, tiene que ver más con la parte del reconocimiento que buscaban los gobiernos mexicanos e inclusive el apoyo que veían de alguna u otra manera los gobiernos o los representantes, nuestros grandes héroes, con Estados Unidos. Ellos muy metidos en la doctrina Monroe de América para los americanos, creían que el hecho de poder negociar con Estados Unidos era menos complicado que hacerlo. Al final vemos que ni conservadores ni liberales tuvieron empacho alguno sobre, bueno, más los liberales, en comprometer la soberanía nacional, a diferencia de los conservadores. A los conservadores solamente les podemos achacar un saqueo en Guadalajara, un saqueo a la delegación británica en la ciudad de México, y tenemos y el tratado Amon Almonte, que se va a firmar con la nación española, igual para reconocer adeudos que se tenían, sobre todo por parte de matanzas que llegó a hacer Leonardo Márquez en Guadalajara, donde se tuvo que buscar la manera de indemnizar a los españoles muertos. En este caso, por ponerles un precio, no es porque la gente tenga un valor, pero si un hombre, un ciudadano español, sufría muerte o alguna muerte o algún problema causado por el gobierno mexicano, literalmente se iba a tener que pagar una indemnización. Y si era, no sé, de 100 pesos, pues la cantidad subía hasta 1200. Estamos hablando de que eran indemnizaciones que equivalían hasta 12 o 13 meses más el costo de las mismas. Y bueno, eso es lo que se reconocía en algunos tratados donde Benito Juárez se va a comprometer no solamente a la parte, como les digo, no a la parte económica, sino a la parte territorial. Si hay alguien que autorizó más venta de territorios, o no venta, sino comprometió más el territorio y la soberanía nacional, sería Benito Juárez. Bueno, amigos de Charlas de Leyenda, estamos ya cerca de la hora. Veo que no me preguntan casi nada. Me gustaría que me preguntaran algo sobre Benito Juárez. Obviamente estamos hablando, no estoy tan enfocado a la actuación de Benito Juárez en contra de Maximiliano de Habsburgo o su actuar durante el Segundo Imperio, sino más bien durante la guerra de los 3 años, y posterior a ella, escasamente igual, más bien todos los tratados que se van a firmar en esa época van a ser en ese momento. No van a ser cuando ya tenemos la intervención, sino anterior a ellos.
obviamente porque estábamos viendo la manera de buscar estos contrapesos dentro del territorio nacional. Por eso mismo, se tiene que, bueno, ya se me fue, se tiene que, se me fue completamente la idea, se me fue, estoy pensando en que me pregunten algo y no me quieren preguntar nada, así que por favor, pregúntenme, porque sí está, como le decía, bueno, la guerra de los 3 años, ya me acordé que ya me acordé el hilo conductual. Estábamos hablando que vivíamos en una guerra intestina, donde ninguno daba su brazo a torcer, ni conservadores ni liberales, todos era estar, no importaba qué tanto comprometía al país, siempre y cuando yo fuera reconocido por el gobierno, por los gobiernos mundiales, como el verdadero presidente de la República Mexicana. En este caso, tenemos, durante la Guerra de los 3 años, tenemos obviamente a Benito Juárez y a Miguel Miramón, donde algunas naciones reconocen a Miguel Miramón y otras, igual, otras naciones y hasta las mismas naciones reconocían como tal al gobierno de Benito Juárez. Había una dualidad. Los gobiernos eran hipócritas en aquella época porque al final de cuentas unos reconocían ambos gobiernos. Igual tenían el gobierno de Maximiliano, el imperio Maximiliano y el gobierno itinerante de Benito Juárez. Era reconocido por ejemplo, como por gobiernos como Estados Unidos, el que tenemos. Y bueno, amigos, como les digo, básicamente ya concluyendo para que se lleven una mejor idea de estos tratados. La época en que Juárez va a firmar estos tratados va desde 1857, 58, más bien, no el 57 con el Dunlop, y se va a ir del 57 hasta 1862 con el Tratado de Magdalene Ocampo. Sí, mira, Leticia, me dices, obviamente, el efecto negativo que tenemos de estos tratados para México, básicamente, o afortunadamente, solamente hay un tratado que tenemos vigente, y es el tratado de Santa María que tenemos con Estados Unidos sobre Baja California Sur y Baja California Norte. Sin embargo, nunca se llevó a cabo. Los efectos negativos más bien son sobre la imagen de Benito Juárez. Benito Juárez al final del día va a terminar siendo una persona, como les decía, una persona sumamente afortunada. Los tratados que se van a terminar firmando con el extranjero, afortunadamente para México, terminan por no cumplirse. Algunos de ellos terminan siendo renegociados ya posteriormente por los gobiernos lerdistas o por el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, por el gobierno de Manuel González y por el gobierno de Porfirio Díaz. Así que el efecto negativo que tendríamos más bien es un efecto de imagen sobre Benito Juárez, básicamente. Es lo que tendríamos el efecto. Porque el efecto como tal no se llevó a cabo, afortunadamente para nosotros los mexicanos. Es básicamente lo que tenemos. Inclusive también el tratado de los conservadores tampoco se llevó a cabo. Estamos hablando de que son tratados que se quedaron en el tintero. Porque obviamente al no ser reconocidos en su totalidad por un gobierno totalmente establecido, obviamente es firmarlo con un posible gobierno. Y en el caso de Benito Juárez, cuando estamos hablando de la guerra de los 3 años, hay dos gobiernos legales en México, porque un gobierno, en 1857, buenas noches María Antonieta, porque para 1857, cuando se hace la constitución de 1856-57, que se hacen se aplican literalmente las leyes, o se elevan a rango constitucional las leyes de Valentín Gómez Farías, entonces es cuando se da este rompimiento, porque resulta literalmente el presidente que realmente hace las leyes de reforma es Ignacio Comonfort. Sin embargo, Ignacio Comonfort, cuando firma estos tratados, literalmente, realmente es así, literal,
aplicando aquella máxima de que dice mi mamá que siempre no, resulta que él protesta y acepta la Constitución de 1857, sin embargo su mamá era sumamente católica, sumamente religiosa. Y el confesor de su mamá, que era el arzobispo de la Ciudad de México, le dice, don Antonio Pelayo Dávalos, que si no convencía a su hijo de que renunciara a lo que es las leyes de reforma, ella se iría al infierno por haber parido a una víbora como era Ignacio Comonfort. Entonces, ella le va y le exige a su hijo que renuncie a estas leyes de reforma. Sin embargo, lo que va a hacer Ignacio Comonfort, literalmente se va a dar, a lo mejor es el único caso que se da donde un gobierno se da un autogolpe de Estado para desconocer una ley. Ignacio Comonfort da un golpe de Estado a la Constitución de 1857, por lo cual se empieza a generar una guerra, un rompimiento. Resulta que cuando ve que Comonfort ya no tiene el apoyo de los conservadores y mucho menos de los liberales, entonces termina renunciando al país. Sin embargo, termina él designando a su secretario de Relaciones Exteriores, que era Félix María Zuluaga. Félix María Zuluaga era una persona ya grande de edad, que a su vez, al establecer su gabinete, cede el gobierno a su secretario, obviamente, de Relaciones Exteriores, que en ese momento se constituía a Miguel Miramón. Entonces Miguel Miramón oficialmente sí es legalmente, si aplicamos que la Constitución de 57 fue desconocida o que entró en suspensión, sí sería un justificante para que los extranjeros pudieran firmar con Miramón, porque Miramón era el designado por el gobierno al que le tocaba. Sin embargo, también Juárez tenía la ley a su favor, porque al momento de que se empieza esta guerra, al momento que se da este golpe de Estado, una parte de los republicanos sí siguen reconociendo la Constitución del 57, y en este reconocimiento de la Constitución del 57 también decía que por renuncia del presidente de la República, entonces el que tomaba la presidencia de la República era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y para ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia era Benito Juárez. Entonces, dependiendo la interpretación que le podamos dar, si ganó el golpe de Estado que se autodió Ignacio Comonfort o no ganó o no funcionó, tendríamos entonces legalmente y oficialmente a dos gobiernos. Derivado de ello es que estos gobiernos van a estar tratando de, inclusive algunos van a tratar de hacer negocios o establecer convenios con Miguel Miramón. Sin embargo, Miguel Miramón posteriormente él va a tener más relación con los austriacos que con los franceses, o inclusive con los españoles o con los ingleses. Al final de cuentas, esta influencia que van a tener estos tratados van a ser porque ellos trataban de buscar de alguna manera el reconocimiento. Y si tenemos, por ejemplo, como me preguntaba Leticia, un efecto negativo de estos tratados, más que negativo, el efecto que tendríamos sería que durante la intervención del Segundo Imperio, el hecho de que hayamos mantenido una presidencia de la República es en base a que Benito Juárez termina firmando con algunas otras naciones estos tratados para que se le reconozca como presidente de la República y se desconozca o simplemente no se reconozca con esa calidad a Miguel Miramón. Es el efecto que tendríamos. Como les digo, el efecto más que negativo, un efecto político, el que tenían estos tratados de Benito Juárez con el extranjero. Sin embargo, poco le quedaba a las naciones extranjeras para poder reconocer al gobierno de México. Por eso, cuando la comitiva de Iglesias, la comitiva de Hidalgo, de Enrique Hidalgo, la comitiva donde posteriormente se la va a juntar Juan Nepomuceno en Europa, donde se hace la búsqueda de un príncipe para que venga a gobernar. Bueno, en ese afán de buscarlo,
es que al final de cuentas, obviamente, también los conservadores van a tener esta presencia dentro del gobierno extranjero, donde van a buscar este reconocimiento. Y era un juego de apuestas al final de cuentas. Quien gana, el que gane, va a terminar ganando. Vamos a ver si es un pleonasmo. Pero, por ejemplo, dependiendo quién gane, si liberales o conservadores, obviamente era la nación que iba a obtener más beneficios. En este caso, estamos hablando de que si hubieran ganado los conservadores, los liberales, obviamente hubieran tenido que ver que, o a lo mejor hubiéramos tenido también una intervención inglesa, porque obviamente el gobierno conservador no iba a reconocer los adeudos de su contraparte. Caso contrario que se hacen los liberales. Pero porque ellos iban un paso más, en este caso, de los conservadores. La gran figura del gran conservador, Lucas Alamán, ya para ese momento había fallecido. Sin embargo, quedaba esta figura de Miguel Miramont como el gran conservador que aún se quedaba. Sin embargo, no era lo suficientemente aglutinante en torno a él como para poderle pelear, al final de cuentas, una presidencia a lo que era Benito Juárez, aunque al final de cuentas, el que gobernó durante la guerra de los 3 años en Palacio Nacional fue Miguel Miramón, y Juárez se dedicó literalmente a huir. Entonces, más que entonces ya efectos negativos, realmente no tendríamos efectos negativos, al menos desde mi punto de vista, o desde mi óptica, yo te podría decir que más bien los efectos, más que perjudiciales para el país, son más bien perjudiciales para la figura de Benito Juárez. Ah, sí, fíjate que eh, en este caso de Benito Juárez, sí tuvimos mucha suerte con Benito Juárez. Con otros tuvimos muy mala suerte. Sin embargo, decía, por ejemplo, estaba escuchando hace unos meses una conferencia del maestro, creo que era el maestro Antonio Rubiales. Se hablaba de historiografía, y decía que obviamente México tiene todo para ganar, o para ser un país de primer mundo. Ciertamente, sí tenemos un país de una provisión, de una geopolítica privilegiada, porque tenemos salida a ambos océanos, porque además tenemos minas, no sabía en aquella época que tenemos petróleo, pero tenemos petróleo, o teníamos en aquella época petróleo. Al final de cuentas, es lo que ha pasado. Obviamente esta construcción que tenemos con el pasado es muy mala, porque el pasado no hay más que dos cosas. El pasado solamente con el pasado más bien solamente podemos hacer dos cosas. Una o es asumirlo, o otra es cargarlo. Y en el caso de los mexicanos, literalmente no hemos asumido nuestro papel dentro del territorio nacional. Al final de cuentas, todavía lo ves todavía o lo ven ustedes todavía el 12 de octubre, donde es una vergüenza que tengamos que bajar la estatua de Cristóbal Colón, una persona que no sé qué tanto daño le hizo a México, si nunca puso un pie en el territorio mexicano. Al final de cuentas es algo que tenía que pasar en la República Mexicana, bueno, en el continente americano, que fuera inventado o fuera descubierto. Sin embargo, vamos a tener esa parte donde obviamente no es nuestro pasado. El día que asumamos nuestro pasado como mexicanos, el día que asumamos que Hernando de Cortés no es el culpable de lo que le pasa a México, que es más bien, y no importa, imposible, no importa gente como Benito Juárez, no importa gente como Miguel Miramón, no importa gente como Maximiliano, no importa gente como Hernando de Cortés, no importa gente como Hidalgo. Al final de cuentas, el pasado es eso, hay que asumirlo como tal y no estarlo cargando. Hay que aceptarlo y hay que reconstruirlo desde lo que tenemos en la actualidad. El hecho de que uno se le ha hecho muy fácil culpar al pasado, hemos culpado a los españoles de la gran tragedia. Si
si uno sale pues, y lo atropellan a uno porque se hace en la calle, pues no es culpa de Hernando de Cortés, no es culpa de los españoles, no es culpa de Hidalgo, no es culpa de Juárez ni de Morelos, es culpa de nuestra responsabilidad porque no hemos asumido nuestro pasado. Al final de cuentas, creo que el día que reconciliemos, por ejemplo, que nos reconciliemos con figuras como Porfirio Díaz, como Santana, como Juárez dentro de su verdadero contexto, con Agustín Iturbide o con el propio Hernando de Cortés, ese día que nos reconciliemos, ese día que aceptemos que somos parte como tú me lo pones, al final de cuentas, es que un país que seguimos avanzando a pesar de los gobernantes, cuando nosotros como ciudadanos dentro de nuestra trinchera nos responsabilicemos de nosotros mismos, creo que en ese momento es cuando vamos a tener un gobierno que valga la pena. Un gobierno que nos hable de la historia como realmente es. Porque al final de cuentas, como lo decía yo muy al principio de esta intervención, de esta plática, el hecho de que uno hable de lo que es una historia que nos ha inventado, pues bueno, obviamente la historia no se inventó, obviamente la historia se escribió y la escribieron historiadores, simplemente que la interpretación que les dan los actuales modelos educativos es la que nos van la que vamos a tener. Ya lo decía, por ejemplo, Juan O'Gorman, perdón, Juan O'Gorman no, su hermano Edmundo O'Gorman, nos decía, el gran historiador, él nos decía sobre todo que México, al final de cuentas, bueno, más bien América, si no la descubrían los europeos, literalmente es una invención de nosotros mismos. Es lo que hemos logrado. Y en el caso de Juárez y sus tratados, corrimos con mucha suerte. Obviamente la gente que es muy proclive a poner a Juárez sobre muchas cosas, pues van a decir que Juárez lo tenía fríamente calculado. Sin embargo, obviamente yo creo que es un poquito de todo lo que se fue generando dentro de lo que es esta historia de México. Y bueno, básicamente es lo que tenemos. Sí, hemos corrido con suerte, algunas veces no tan buena, algunas veces muy buena. Digo no tan buena porque al final de cuentas es parte de lo que somos, ¿no? Y bueno, pues hay que construir nuestro futuro. Y yo creo que gran parte de construir nuestro futuro es precisamente gente que desde las trincheras, en este caso, tratamos de hacer una difusión histórica, tratamos de hacer una difusión de la mexicaneidad dentro de esta parte. Y gente como del otro lado, como ustedes que están de aquel lado, donde el hecho de que estamos hablando casi a medianoche de historia, estaríamos hablando obviamente del interés por asumir este pasado que tenemos, por el interés de crecer como nación, que al final de cuentas, estos pequeños detalles o estos pequeños movimientos los que van a generar el verdadero cambio dentro del país. No importa que suba un color rojo, no importa que suba un tricolor, no importa que suba un azul o que suba un amarillo. Al final de cuentas, creo que antes, por ejemplo, quitándonos, bueno, manejándolo como está ahorita con esta parte del gobierno, de hablar de fifís, de hablar de chairos, de hablar de conservadores, hablar de liberales, es dividir al país. Antes que todo esto, somos mestizos, somos una nación mexicana, donde a mí no me importa, a mí lo personal no me importa la ideología política que vaya a tener mi vecino, si al final de cuentas es responsable con su ámbito, con su educación, con su cultura y con el engrandecimiento del país. A mí no me importaría, al final de cuentas, México es eso. México es un conjunto de países dentro de un solo país. Cuando llegaron los españoles aquí, gran parte por lo cual pudieron llegar y conquistar y colonizar y evangelizar, fue precisamente eso, porque no era un país,
porque eran muchos países. México es un México del norte, es un México del centro, es un México de occidente, es un México del sur y es un México de la península de Yucatán. Porque si, ¿qué tienen en común un yucateco con un baja californiano del sur? Pues lo único que tienen en común es que son mexicanos. De ahí en fuera no tienen en común nada más. A lo mejor lo que tenemos en común es curiosamente los que esos personajes que defienden tanto la historiografía o la nueva educación o el modelo educativo que manejamos ahorita del indigenismo, de que nuestra época de oro fue cuando los aztecas, cuando los olmecas, pongan el nombre que ustedes quieran. Cuando se da esta parte es que tuvimos nuestra época de oro. Sin embargo, la época de oro realmente la tuvimos cuando éramos Nueva España, cuando aportábamos el 40% de la riqueza a nivel mundial se generaba aquí, cuando cuando nosotros éramos el centro del mundo, porque de aquí se conquistó Filipinas, de aquí se llegó a Japón, de aquí se llegó a China. Al final de cuentas, en aquella época fue cuando estábamos cuando estábamos en la Nueva España. Y además, que volviendo a los ejes transversales o a los ejes fundacionales de México, tenemos que, por ejemplo, a nivel social, obviamente, ¿cómo nos comunicamos? Yo no veo hablando a la gente en náhuatl, no lo veo hablando en otomí. Yo sé, para efectos prácticos somos 130 millones de mexicanos, donde donde el 20 millones hablan las lenguas originarias. Estaremos hablando que al día de hoy son 68 lenguas las que todavía existen. Son 20 millones de parlantes de esas lenguas. Sin embargo, el idioma con el cual exteriorizamos nuestras ideas, con el cual extendemos nuestro lenguaje, es el español. La gente, como vivimos en función, no de la cuenta larga. Yo no estoy viendo a ninguno de mis conocidos, a ninguno de las personas que están escuchándome, que me digan, o ustedes lo vean, que digan, no, pues mi cumpleaños es en el año 1 pedernal, o en el año 2 casa, o en el año 3 conejo. Al final de cuentas, vivimos regidos bajo un calendario que nos viene de Europa, un calendario cristiano que marca el nacimiento de una persona que vivió muy lejos de aquí, que nació muy lejos de aquí. Al final de cuentas nos comunicamos en español, tenemos una religión cristiana, tenemos todos los rasgos de una cultura española, una cultura hispánica, como para decir que que nuestra época de oro fue en la época prehispánica. Realmente no, creo que vivimos en la época de oro fue en la parte cuando éramos Nueva España. Posteriormente tuvimos otros flashazos de épocas doradas. Sin embargo, le hemos dejado o hemos cargado ese pasado y hemos echado la culpa de todos nuestros males. Una de dos. Uno es obviamente los españoles. Otro es por otro lado obviamente la gente que le echa la culpa a los norteamericanos, otra gente le echa la cultura a las logias masónicas, otros a la iglesia católica, pero al final de cuentas creo que es parte de lo que somos al final de cuentas. Y es que simple y sencillamente hay que asumir este pasado, hay que reconocer, por ejemplo, la figura de Juárez como tal. Juárez no es tan malo como decían los conservadores, no es tan bueno como dicen los liberales, simplemente eras un producto de su tiempo, es un hombre que trató de estabilizar el país a costa de la economía nacional, a costa de tratar de estos intercambios que va a tener económicos y culturales con naciones, por ejemplo, que le digo, como Inglaterra, como Francia, como España. Al final de cuentas, los tratados que va a firmar Benito Juárez, vistos desde la óptica actual o desde la óptica ya de una estabilidad económica durante el gobierno de Porfirio Díaz, obviamente se ven completamente escandalosos, son completamente denigrantes, son completamente que ponen al país de México, la República Mexicana, en aquel momento la ponían de rodillas. Sin embargo, también partiendo del punto de que estamos viviendo unas guerras intestinas,
obviamente necesitábamos ante ser vistos ante el extranjero como un país en una unidad política. Y es básicamente lo que va a lograr Benito Juárez a través de esos tratados. Más que acabar con la economía o más que comprometer al país con esta parte económica, sí va a tener esta parte de tratar de que sea reconocido en el extranjero. Sí fue un riesgo muy alto que corrió Benito Juárez y el canijo Chaparrito corrió con muchísima suerte y nosotros también, al final de cuentas. Pero bueno, es gran parte de lo que tenemos. Entonces Juárez al final de cuentas va a buscar ese reconocimiento político o que se reconozca a la parte política de México como una unidad a través de estos tratados que va a firmar. Y bueno, eso de mi parte ya sería todo, ya me extendí bastantito, ya son casi cuarto para las 11 de la noche. Espero que les haya gustado. Agradezco mucho las intervenciones y las dudas que tuvo Leticia González. También agradezco a las personas que nos han seguido obviamente a través de charlas de leyendas y también a través de nuestro canal por YouTube, también de charlas de leyendas y también nuestro programa de televisión por internet, igual charlas de leyendas. En este caso, el día de ayer concluimos con el cuarto programa de cómo se hace pan de muerto, que más que hacer pan de muerto parecía más bien fue un programa muy divertido, más que cultural, fue muy entretenido. Sí hablamos parte de cultura, pero estuvo muy, muy ameno. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, los que lo vieron y los que no, les recomiendo que lo vean. Pueden ver tanto la primera, bueno, yo los tengo en la página de Charlas de Leyenda, aparecen los 4 programas. Sin embargo, 2 de ellos fueron dirigidos obviamente a través de la plataforma Hola TV, pero bajo el programa de México en el Corazón, propiedad de nuestro compañero y filial hermana, es Abraham Villedas. Lo van a ver ustedes ahí, lo que es el primero y el tercero fue en México en el Corazón, y el segundo y el cuarto de ayer se pasaron a través de Charlas de Leyendas, es Hola TV. Lo pueden ver en Facebook, que es más rápido, tardamos un poquito más en YouTube. ¿Qué pasa? Entran ustedes a Facebook, buscan Hola TV, es un monitorcito que dice Hola, y ahí van a ver a las 9 de la noche, todos los días jueves, es cuando se hace el programa de Charlas de Leyenda. La próxima semana estaremos hablando de la colonia Polanco. En este caso, por el contrario, gracias a ustedes por escucharme. En Polanco tenemos un programa que vamos a hablar de la iglesia de San Agustín, de por qué se llama Polanco, de cómo crece la colonia Polanco, de por qué se pobló la colonia Polanco, con precursores sobre todo de carácter de Medio Oriente, como gente de Israel, del pueblo de Israel, como del pueblo de Líbano. Bueno, eso lo vamos a ver el próximo jueves 9 de la noche a través de Hola TV. Mañana tenemos recorrido de cantinas, empezamos a las 4 de la tarde. Vamos a visitar 3 cantinas y una mezcalera. Vamos a visitar la segunda cantina más vieja de la Ciudad de México, y también la primera de manera extraoficial y de manera oficial, la primera y la segunda. La segunda es la Peninsular. Vamos ahí a iniciar 4:30 de la tarde más o menos, estamos por ahí. Y vamos a hablar obviamente de la historia de la que es de la cantina La Peninsular. Vamos a hablar un poco además de esto, de la historia de las bebidas que sirven ahí. Vamos a comer, los que gusten ahí comer. Desafortunadamente por cuestiones de la pandemia, la cocina está a la mitad. Ahorita solamente están sirviendo lo que son tortas de pierna y de lomo, muy buenas por cierto. Cerveza solamente tienen Victoria y Corona, creo. Y es lo que tenemos ahí. De ahí nos vamos a ir a la iglesia, a la cantina de La Potosina. Ahí en La Potosina es la cantina más vieja de manera extraoficial dentro de la Ciudad de México. Vamos a estar ahí también un ratito. Don Beto va a estar esperándonos. Vamos a platicar obviamente de la historia de la cantina, hechos y anécdotas que se pasaron dentro de esa cantina,
historia obviamente de algunas bebidas que se empiezan a servir en esa cantina, y de ahí nos vamos a seguir a lo que es lo que es la mezcalera, que es la Casa de las Sirenas. Vamos a ir a probar, obviamente, mezcales. Los que quieran pueden consumir mezcales. Además, hay una bebida a través de mezcal que se llama María Bonita, que es con frutos rojos, muy buena, por cierto. Los que dicen que toman siempre la recomiendan. Y obviamente el mezcal, ahí tenemos ahí el mezcal Cantinflas, ahí está también el mezcal, el tequila Pedro Infante, tequilas que uno no hace mucho tiempo que no ve, y que ahí están. Vamos a estar un rato ahí en la cantina, la Casa de las Sirenas, para terminar nuestro recorrido en el Salón España, donde obviamente es un ambiente rodeado de algunas partes taurinas, de alguna parte futbolística, sobre todo la parte española, y obviamente de bebidas que tengan que ver con el ámbito español. Muy ameno el lugar también. Eso es para el día de mañana. También tendríamos para el día de pasado mañana, el domingo, en las 8 de la noche, tenemos, nada más que sí va a ser un poquito más complicado, es lo que es el recorrido, un campamento de leyendas. Y también tenemos lo que es en Coyoacán, recorrido de leyendas. Esta vez empezamos una hora más temprano, a las 7 de la noche. Eso es en Coyoacán para el día domingo. Afortunadamente, desafortunadamente la Ciudad de México sigue estando en semáforo naranja. Qué bueno que pues, no pasamos a semáforo rojo. Bueno, derivado de eso es que todavía las actividades culturales en calle las podemos hacer para este fin de semana. Siempre tenemos nosotros trabajando aproximadamente ya en calle lo que es como un mes y medio, casi un mes y medio. Pero obviamente trabajamos como grupos muy pequeños, y además que esos grupos muy pequeños también tienen somos muy estrictos por cuanto hace a la separación de la sana distancia, el uso de cubrebocas, y también les exhortamos que constantemente estén limpiando las manos con gel antibacterial. Bueno, eso es, y además que vamos, obviamente, es un recorrido al aire libre. No estamos ingresando a recintos precisamente para cuidar su salud y la de todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Y bueno, y también, como les digo, entonces tenemos el domingo, y los que les gusta el arte pueden asistir también con nosotros. Tenemos un recorrido en el Munal, pero vamos a hablar obviamente de la parte del edificio, la parte anterior al edificio, que era ahí el edificio en sí, como les digo, algo de telégrafo. Vamos a hablar también de los acervos que se encuentran dentro del Museo Nacional de Arte, pero esto será para el día domingo a las 11 de la mañana. Y bueno, pues ya los dejo descansar, ya son 10 para las 11. Espero que esto haya sido mucho de su agrado. Ya saben que cualquier duda que ustedes surjan, yo sé que ahorita en el momento puede que no les surge la duda. Sin embargo, a lo mejor si ustedes ven una repetición del programa les puede surgir una duda, o a lo mejor ustedes buscan también alguna información sobre el Juárez y sus tratados, y tengan alguna duda sobre estos tratados, con gusto pueden preguntármela, ya sea que yo les haga la aclaración correspondiente, y en el supuesto remoto que llegase a desconocerla, obviamente les pediré a ustedes un pequeño tiempo para hacerme de las fuentes, sobre todo las fuentes primarias, no fuentes secundarias, para poderla contestar de manera veraz y oportuna. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Estaremos viéndonos el próximo miércoles también para nuestra charla de recorrido de charlas una plática de charlas chocolateras, y también el próximo viernes. Pero bueno, eso será para la próxima semana. Esto estaré publicándolo, yo creo que para el día de mañana, si no es que en un rato más, estaré publicando por ejemplo, los eventos que se van a dar de manera virtual la próxima semana. Y bueno, por mi parte eso es todo. Acuérdense que también para el día 7 nos vamos al centro histórico, si es que todavía siguen en semáforo naranja. Es un recorrido por exteriores que nos iremos al antiguo barrio universitario del centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a visitar bares, cantinas y cafés que los estudiantes solían recorrer por esos rumbos. Vamos a hablar de anécdotas de estudiantes y de las facultades que se encontraban en el centro histórico
anteriores a Ciudad Universitaria. Pero bueno, eso es para el 7 de noviembre. Y para el 1 y 2 de noviembre, ya saben, también tenemos lo que es la fogata de leyendas en Xochimilco, así como la visita a la Isla de las Muñecas en Xochimilco, 1 y 2 de noviembre, o sea, la próxima semana, donde estaremos haciendo esos recorridos y son obviamente tarde-noche y esperemos que estén ustedes, algunos de ustedes con nosotros, ya sea de manera virtual, para los que creo que son virtuales, y recorridos físicos para los que todavía ya estén cansados de sus casas y quieran de alguna u otra manera compartir el tiempo con nosotros. Yo sé que algunos de ustedes ya nos conocen en persona, sé que muchos más no nos conocen en persona y sería muy interesante que nos conocieran en persona y además nos hicieran preguntas directamente en persona. Es parte de esto, de esta comunidad. Vamos a hacerlo lo que sería una tribu cultural que pretendemos que esto nos ayude como país. Y bueno, por mi parte esta noche es todo. Agradezco su atención. Muchas gracias a todos. Espero que descansen. Quedo de ustedes para cualquier aclaración, como les dije. Y bueno, pues muy buenas noches. Y como les recuerdo, esto es Vivir México. Y les recomiendo siempre que hay que vivir su historia. Bueno, hasta la próxima. Muy buenas noches y que descansen. Hasta luego.